y bueno, eso es lo que queremos hacer, poder de alguna manera traer la voz de lo que está pasando y difundir esto. Así que bueno, este conversatorio es previo al Día Mundial del Ambiente. Si bien está definido por la ONU, tiene que haber un proceso de apropiarse de esas fechas y que no solo sean fechas, sino que tengan una lógica de continuidad y que hablen de lo que estamos sintiendo y lo que estamos viviendo acá, en este lugar, en Entre Ríos, en la provincia que lleva el nombre por sus fenómenos naturales, por la cual pasa el 80% del agua dulce de Argentina. Llevamos el nombre de la ciudad de uno de los ríos más grandes y eso aún no puede expresarse en nuestra identidad y en nuestra cultura. Así que principalmente queremos eso, poder influir en la cultura. Así que contamos con, en primer lugar, la presencia de Luz Omar, que es parte de la Asamblea por el Arbolado y los Espacios Verdes, y también la Asamblea de Mujeres. Después dirás la continuidad, Lu, porque no quiero errarle en las siglas. Y bueno, va a incitar el diálogo desde la criminalización de la protesta. Así que, bienvenida, Luz. Es tuya la palabra. Gracias, Enzo. Buenas tardes a todos. Mencioné esas dos asambleas de pertenencia, pero bueno, en principio hablo no en representación de ellas, sino de manera personal. La asamblea es de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias. Y bueno, empezar por una idea y por una propuesta que es que no hay ambientalismo sin feminismo y no hay feminismo sin justicia social. Así que me parece que está bueno por ahí partir de esta idea de cómo pensarnos, ¿no? En comunidad y también desde el lugar que ocupamos cada persona y cada especie, como ahora sucede con mi gata que toma protagonismo en la cámara. Disculpen. ¿Se me escucha bien? Porque estaba recibiendo un llamado. Se te escucha bárbaro. Esa pequeña aclaración, quienes abran el micrófono no se olviden de cerrarlo. Y bueno, hacer el llamado a que esto es un conversatorio y si bien va a haber quienes inciten la palabra, en todo momento podemos hacer preguntas por el chat y bueno, también llegado el caso, con el debido respeto, abrir el micrófono y hacer una pregunta a viva voz. Así que esa pequeña aclaración. Bueno, evidentemente Gira quiere participar y no la voy a sacar de este lugar en el que le toca estar a ella. Bueno, el tema por el que me han convocado a mí es la criminalización de la protesta social, así que tratemos por ahí de encuadrar estas cuestiones que atraviesan en realidad los distintos estados, pero en particular podemos situarnos en lo que es el territorio latinoamericano. Sé que tenemos, bueno, media hora aproximadamente, así que miro la hora, veo que son las 6:10 y voy a tratar de respetar el tiempo. En principio fuimos varias personas de la asamblea que se llamó y se llama Asamblea por el Arbolado y los Espacios Verdes de Paraná. Fuimos víctimas de lo que se llama violencia institucional. Un día en particular, que fue el día 22 de marzo, 2 días antes del 24 de marzo, cuando desde Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se invitaba a plantar memoria o sembrar memoria. Y sin embargo, acá veíamos cómo se iniciaba una tala violenta y contundente de árboles que fueron sembrados, en realidad plantados entre 1935 y 1940.
esa es, digamos, o ese es el motivo por el cual una ha tenido incluso que interiorizarse en relación con ciertos derechos ciudadanos y también circular por espacios institucionales donde en general no se circula o no circulo como víctima, sino como acompañante de personas, ¿no? Ese día a Francisco Barbosa y a mí nos retuvieron en una comisaría gracias a que un montón de personas y sobre todo compañeras y compañeros llamaron para que no se iniciara una causa penal, porque de lo contrario hubiésemos sido detenidos y llevados a la alcaldía judicial. Hablamos de que ese fue, digamos, el comienzo para este colectivo de una acción de violencia institucional, porque ese día además se hizo presente ante nosotros la defensora pública, la abogada Emiliana Cosi, cuando estábamos en antecedentes, y nos propuso iniciar a continuación, en los días posteriores, una denuncia por tales hechos. Nosotros sabemos lo que sufrimos ese día. Hubo una patota sindical de la construcción que pudimos identificar como miembros de la UOCRA, que fueron como fuerza parapolicial a querer sacarnos del espacio público, donde lo único que estábamos haciendo era resistir y abrazar árboles. Y bueno, y yo ahí hablo en primera persona del plural, pero ya saben que llegué un ratito después cuando me enteré por Nadia, que me avisó de eso, y bueno, y vivo cerca. Hubo muchas discusiones, ¿no? Con el municipio de Paraná, por ahí para quienes no son de Paraná, en torno a si era competencia, digamos, o nos correspondía o teníamos algún derecho de luchar en contra del desarrollo de una obra pública por no ser vecines frentistas, lo cual, por supuesto, es una discusión muy dolorosa y nula, porque en tanto que ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes, tenemos, por supuesto, derecho a la participación política, a la protesta social y a involucrarnos en las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la obra pública. Más ahora, como sabemos, que se aprobó el llamado Acuerdo de Escazú, donde con más énfasis se plantean esos derechos en relación con la justicia ambiental. La cuestión acá es que al día de hoy, lamentablemente, me toca decir que de parte del Estado, de parte de los organismos que debieron darnos algún tipo de respuesta o ejercer eso que se llama justicia, hemos tenido nulas respuestas. Hace una semana nos empezaron a notificar de la decisión de archivar la causa en la que acusábamos o denunciábamos a la policía de Entre Ríos por violencia institucional, y dicha decisión de archivo de la causa nace de la fiscal, ¿no? La fiscal a cargo de esa causa, cuyo nombre es Laura Cataño, y es convalidada por el procurador general de nombre Amílcar García, que las feministas lo conocemos bastante bien, porque ha tenido incluso el lujo de oponerse a los procedimientos de juicios por jurados a través de un documento, ¿no? Donde él justificaba o quería argumentar que era más pertinente que los juicios se realizaran de parte, digamos, que juzgara a la clase judicial aliada completa de la clase política y la clase empresarial,
en lugar de jurados, jurades, ciudadanes, donde hay también algunas cosas por discutir, pero eso puede ser para otro momento. Y bueno, él se oponía a eso, ¿no? Por supuesto, porque significa una pérdida de poder para quienes constituyen el Poder Judicial. Y acá en Entre Ríos ese Poder Judicial lamentablemente está cooptado por personas, muchas de ellas que no han ingresado por concurso, y fiscales, ¿no? Y que, sin embargo, tienen este tipo de competencias. Por ejemplo, de hace ya años archivar causas por violencia institucional, no solamente la nuestra, que somos un colectivo de personas con cierto capital simbólico y socioeconómico, sino causas mucho más graves como las de gatillo fácil. Entonces, estamos ante hechos de injusticia en la ciudad, ejercidos por la justicia misma. Y sinceramente, ante eso, esto lo podemos charlar, lo que nos queda por hacer, desde mi punto de vista, es ejercer presión social. Así como supimos ejercer presión social desde el feminismo y conseguimos algunas cosas, si no ejercemos presión, el status quo no se modifica. Y los cambios, lamentablemente, no lamentablemente, sino que los cambios, desde mi punto de vista, no devienen únicamente, o no devienen si nos quedamos adentro de nuestros hogares, cómodos, cómodas. A pesar de que esto signifique ahora, ¿no?, algo también complejo por el hecho de la pandemia. Entonces, quería por ahí recuperar qué es lo que pasó a partir de este archivo. Este archivo de la causa empezó a suceder la semana pasada, y cómo devinimos nosotros, que somos gente con formación, ¿no? Cómo fuimos circulando digo esto con capital simbólico, ¿no? Circulando por las instituciones y no encontrando respuestas. A mí ayer me llamó un abogado de Derechos Humanos de la Nación para comunicarme que un abogado que está radicado en Capital Federal, ¿no? Para comunicarme por teléfono que habían decidido no acompañar nuestra denuncia. Porque, y yo fui tomando nota de lo que me decía, porque un superior, perdón que me ría, pero así fue como lo dijo, porque lo estuvieron trabajando y bueno, al final un jefe había decidido, o los jefes habían decidido no tomar la causa. Y me empezó a hablar de otros casos donde es mayormente afectada la integridad física de las personas en Capital Federal. Parece que nos tienen que pegar un poco más la próxima vez, les aviso, para que tomen las causas, ¿no? A los senegaleses sí los acompañan, a los senegaleses que están en Capital Federal, pero acá en Paraná, a Gabriel Guzmán lo mataron de un tiro hace ya años, y si bien se acompañó y se decidió archivar la causa de parte de la Procuraduría, justamente, no hubo y no hay presiones. No hay presiones, digamos, institucionales, y se acude a esta cuestión de las competencias jurisdiccionales, que habría una ordenanza municipal que permitiría el desarrollo de la obra pública. Yo le pregunté la ordenanza ayer a este abogado y no me la supo decir. Y hoy también le pedí que me responda a todos los bolazos que me dijo ayer por escrito. Porque a todo esto no solo nos pasó lo que nos pasó el 22 de marzo, sino que Gastón se conecta, y esto lo sabemos muy bien. 10 días después,
La policía de Entre Ríos puso valla antimotines, esto para quienes no saben acerca de los hechos acontecidos en Racedo, puso valla antimotines en toda una cuadra donde iban a empezar a talar los árboles, no dejaban circular libremente a vecinos, vecinas y vecines, no nos dejaban circular libremente a nosotros, y cuando fuimos un día y quisimos entrar en contacto con las personas con las que tenemos ya un vínculo afectivo, que están domiciliadas allí, quisieron allanarnos un domicilio. Estábamos adentro de una casa y quiso ingresar la policía de Entre Ríos sin orden judicial. A la vuelta de todos esos hechos, personalmente llamé de nuevo con una ilusión que ahora digo, ¿para qué? Y me pregunto si tiene sentido sostener esa ilusión. Llamé a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para radicar esa denuncia. Me prometieron llamarme a la semana siguiente y nunca me llamaron. Ana Clara, se llama Rodolfo y no pude registrar el apellido. Espero conseguirlo dentro de poco. Acá Clara Saturno, que Guzmán es un pibe de barrio popular que fue asesinado en manos de la policía sin ninguna causa acá en Paraná. Son cosas por ahí para ir agregando. Tengo el celular, Ana Clara. Hoy me mandó unos audios, pero la verdad es que todavía no los escuché, solamente le avisé que les había pedido eso, que nos comuniquen las cosas por escrito y no de palabra, digamos. 10 días después quisieron allanar un domicilio. Esa denuncia la hice personalmente y presentamos un testigo, la hicimos con un vecino. Yo no sé si no me dieron número de esa denuncia, no sé si quedó registrada, sinceramente. Y como somos personas que la mayoría, creo que estamos acá, nacimos en los 90, como dice Sara Eve en una canción, otras habrán nacido en los 80 y otras capaz en el año 2000. Hay pocos y pocas hijos de las últimas dictaduras militares. Entonces tenemos cierto desacostumbramiento ante el modo de operar de la policía y al modo de operar del Poder Judicial y al modo de operar, bueno, Euge, una amiga acá me dice 79. Tenemos cierto desconocimiento respecto de esas cuestiones y por eso me parece que es tan importante por ahí volver a ciertas lecturas, volver a ciertas historias de lucha. Ahora se dice que estamos en democracia, ¿no? Pero a veces parece como que no. Y bueno, y veo que quedan 10 minutos para hablar y mi palabra no ha sido tampoco tan organizada, pero no quiero dejar de decir algunas cosas. Realizamos denuncia por 7 hechos de violencia institucional. Acercamos prueba audiovisual y testimonial. Solicitamos audiencia a la fiscal Laura Cataño, que nos dijo que no, que estaba en investigación la causa y después la archivó. Si vemos una ley que es la ley 27372 de derechos y garantías de personas víctimas, es una ley aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación. No se hizo nada de lo que corresponde a los derechos y garantías de las personas víctimas. No tuvimos acceso a la investigación como denunciantes. Los derechos de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva no fueron garantizados por los funcionarios judiciales y en este caso en particular no fueron garantizados por la fiscal, que debía entender en la denuncia realizada que ni siquiera nos recibió. El Ministerio Público Fiscal, es decir, Amílcar García, nos notifica el archivo de la investigación diciendo que podemos optar por la conversión de la acción pública a una acción privada, es decir, podemos apelar. ¿Para qué llamé a la Secretaría de Derechos Humanos? Para que nos acompañen en la apelación. Bueno, lamentablemente deberíamos tener que apelar de manera privada. Y
llama la atención justamente que en la causa por el asesinato de Gabriel Guzmán, en donde la querella solicitó esa conversión y que fue concedida por la jueza de garantías, sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló esa resolución. Entonces, si nosotros llegáramos a apelar, es muy probable que el Ministerio Público Fiscal vuelva a contraapelar y tengamos que terminar corriendo con los costos de dicha apelación. Entonces, hay una complicidad y una alianza judicial y del Poder Ejecutivo y de la policía para que las causas no avancen. Hicimos la denuncia a través de la Defensoría Pública de la provincia y para eso se aprobó un protocolo que es de actuación para defensores públicos en caso de violencia institucional. Hicimos denuncias al 0800 de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional. Solicitamos intervención a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia. Y ante eso, la nada misma. No quiero decirlo así, es una expresión un poco vacía, pero ante eso lo que lamentablemente observo es un vaciamiento del Estado, un vaciamiento que no sé si alguna vez estuvo lleno, ¿no? Porque quizás estamos sorprendiéndonos desde cierta edad y memoria ante algo que no sé si fue de otra manera. Muchas personas, por último, que hicimos esta denuncia por violencia institucional, fuimos a la vez denunciadas y denunciadas penalmente por el municipio de la ciudad de Paraná. Y esa causa, al menos, fue tomada como razonable por un fiscal de apellido Wasinger, que no sabemos hasta dónde va a seguir avanzando, porque al menos a la Defensoría del Pueblo sí le pidió nuestros datos para intentar perseguirnos. Y cuando hablo de persecución, me estoy refiriendo a un documento de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un documento que se encuentra en la página, que se llama Protesta y Derechos Humanos, es un PDF, donde quiero tomarme el tiempo, si me lo permiten, de leer 3 puntos. No volví al chat para ver si había alguna pregunta, discúlpenme. Ajá. Y si hay alguna cuestión que tengamos que aclarar o que charlar, por supuesto, a disposición. Son 3 puntos que corresponden al apartado relacionado con la persecución de personas que se manifiestan. Acá la relatoría está hablando sobre todo sobre la libertad de expresión. A mí me parece que acá no solamente hubo una criminalización de la protesta, sino de la participación ciudadana. Y cambio esa palabra porque, no porque me parezca que no hayamos protestado, sino porque creo que lo que han intentado generar y lo que han generado incluso es la desmovilización de ciudadanas y ciudadanos que por primera vez se encontraban ante una situación de injusticia y podían verlo y podían elaborarlo de algún modo. Y hicimos asambleas y hay personas que acompañaron con mucha más fuerza que yo esas asambleas y esos procesos, y por una causa penal que todavía está vigente de parte del municipio, se generó miedo, se generó desmovilización y confusión. Entonces leo el punto 190, que dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos subraya que las personas que promueven y lideran manifestaciones son las más afectadas y son utilizadas para emitir un mensaje hacia otras personas y organizaciones que participan de las protestas. Los casos, ¿sí?
Los casos llegan a acusar a referentes sociales por actos realizados en manifestaciones en las que ni siquiera se encontraban presentes. Esos casos revelan un uso del derecho penal que se explica menos por la intención de regular el uso del espacio público, garantizando los derechos de terceros, que por una finalidad persecutoria y restrictiva de la actividad social y política de las personas y de sus organizaciones. Los procesos y sentencias penales, así como las sanciones administrativas o las multas, tienen un efecto sistémico sobre las condiciones generales para la protesta pacífica en cuanto a ejercicio de la libertad de expresión. Además de la dimensión individual e institucional sobre las organizaciones, del impacto de estas medidas, la criminalización ejerce un efecto intimidatorio sobre toda la sociedad, pudiendo conducir a impedir o inhibir este tipo de expresión. Es importante recordar que la criminalización podría generar un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición, como ser la prensa tradicional, obviamente, esto ya lo sabemos, o el derecho de petición dentro de los órganos estatales donde el objeto del reclamo se origina. El amedrentamiento a la expresión a través de la imposición de penas privativas de la libertad para las personas que utilizan el medio de expresión antes mencionado tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan su punto de vista o sus críticas a la gestión de gobierno como forma de incidencia en los procesos de decisiones y políticas estatales que los afecta directamente. Recordemos acá que no solamente tuvo un efecto disuasivo sobre les vecines de la calle Racedo, no, que tuvo un efecto disuasivo sobre les vecines de Boulevard Racedo, y hubo un claro acto de amedrentamiento sobre integrantes del barrio Los Berros que se solidarizaron con nuestra causa, quienes viven otros hechos de injusticia social y ambiental, y ellos ante esos efectos de amedrentamiento, que fueron comentarios de personas de segunda línea del Ejecutivo Municipal y de la primera línea también, diciéndoles no participen más de esas cuestiones porque vamos a dejar de darles tal y tal cosa, o vamos a dejar de activar la entrega de tal terreno, siguieron participando. Por eso es tan importante que sigamos haciendo construcción y formación política, en los espacios que sea y del modo que sea. Y esto no significa estar haciendo lo que ahora elijo hacer ahora, que es leer, sino muchas cosas. Lo último, la criminalización de personas que participen en manifestaciones públicas o que las lideren no solo tiene impacto sobre el derecho de libertad de expresión y de reunión, sino también efectos graves y sistémicos sobre el ejercicio del derecho de libertad, de asociación y de participación política. En particular, la criminalización genera una serie de impactos sobre el libre funcionamiento y articulación de las organizaciones, partidos políticos, sindicatos, redes, movimientos u otros grupos a los que pertenecen las personas imputadas. Creo que queda muy claro ahí. Acá hay una pregunta de Ana Clara que dice que si nos podés contar desde los sectores de derechos humanos de la ciudad de Paraná si hubo algún acercamiento o apoyo y si esto vuelve a suceder, que espero que no, pero cuáles serían los pasos que tenemos que dar. Y esto es importante porque de cada suceso tenemos que poder aprender. Uh-huh. Bueno, Ana Clara, el secretario de Derechos Humanos del municipio se llama Camilo Soñés, y desde que inició este conflicto por el desarrollo de esa obra de 72 millones de pesos, que para lo que es la obra pública y lo que se roban tampoco es tanto, ¿no?
estuvo totalmente alineado con el Ejecutivo Municipal y a través de expresiones públicas que yo no recuerdo y que no podría repetir porque me descomponían, decía que estábamos casi como queriendo subvertir la democracia que él con sus 20 y pico de años o 30 entiende que tiene que ser una democracia a través de instituciones que justamente estamos contando cómo funcionan. Si esto vuelve a suceder, lo que me parece muy importante es que, o propongo también, es que nos sostengamos desde alguna comisión de derechos humanos o organización, digamos, originada no solo a partir de las que ya existen, porque lamentablemente el municipio es del mismo color que la provincia y la provincia es del mismo color político que la nación, y así es como estamos viendo que funcionan las cosas bajo este gobierno, y me duele decirlo. Si esto vuelve a suceder, exacto, tratar de organizarnos para que si queremos dejar huellas institucionales, lo hagamos de una forma más estratégica. ¿Qué sería hacerlo de una forma más estratégica? Dejar registro de los actos que realizamos, por ejemplo, llamados a la secretaría si realizamos una denuncia, pedir ayuda a la Defensoría Pública de acá, ¿no? Donde esta abogada que actuó como defensora pública de turno actuó muy bien. El problema es el Poder Judicial después. Asesorarnos con una compañera que integra la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a quien quizás le podemos pedir algún conversatorio, que es la abogada Lucía Tejera, que ha aportado en causas, ¿no? en un montón de causas relacionadas con delitos de lesa humanidad, y que a veces sus competencias se ven limitadas por el hecho de que la Secretaría de Derechos Humanos impide ciertos accionares. Para mí nos tenemos que organizar y seguir actuando, digamos, como colectivo, colectiva, o colective de colibríes, para defendernos, si es que queremos usar las herramientas jurídicas, que son una de las tantas herramientas en esta lucha. Hay justamente una persona que está escuchando actualmente que me enseñó una frase, ¿no? que es de Marx, y bueno, acá estamos intentando usar el arma de la crítica, porque estamos en democracia. Así que por ahora estamos usando el arma de la crítica y el arma de las herramientas jurídicas. No sé. Gracias, gracias Luz. La verdad que es muy sentidas tus palabras y me traen el recuerdo de ese día y todo lo que fue pasando y cómo me preguntaba en mi cabeza para qué me servía todo lo que había estudiado en la facultad si no sabía cómo poder reaccionar ante ese momento en donde la violencia se apodera de nuestros cuerpos y parece que la razón deja de existir de alguna manera. Y me quedo un poco con lo que dijiste respecto a que estamos desacostumbrados a la violencia y qué suerte que estemos desacostumbrados y que seamos hijos de la democracia, porque me da un poco de miedo lo rápido que la humanidad se acostumbra, lo rápido que nos pudimos acostumbrar al aislamiento y a dejar de saludarnos con un abrazo o darnos la mano, que realmente tiene un significado muy profundo más allá de lo que podamos percibir. Y resaltar que el Estado argentino fue construido sobre bases violentas, hubo que despojar este territorio de quienes lo habitaban y eran parte de él para poder emplazar otro
otro estado, nación, que trajo el desembarco de muchos esclavos y también de inmigrantes que venían escapando un poco de lo que vivían en sus lugares. Entonces, que si será que está construido sobre la violencia y cuánto tenemos que poder sanar en nuestros linajes, ¿no? Y sobre todo sanar lo que ha pasado acá en estos territorios. Así que esa reflexión me queda, y invitar si alguien tiene alguna pregunta o reflexión que también sume, si la quiere hacer, y si no también lo dejamos para el final, para poder tener un espacio de diálogo. Bueno. Un momento de silencio que siempre es bueno. No estamos muy acostumbrados a eso. Bueno, seguís vos, Nadia Burgos, militante de la Red Ecosocialista y del MST. Te escuchamos, Nadia. Bueno, gracias Enzo, gracias Luz, gracias a la Multihumedales por permitir también este espacio, parece que está re bueno, y que sea tan diverso, ¿no? Porque Luz acaba de desarrollar un gran punto sobre la criminalización de la protesta, y a mí me habían, por lo menos eso me transmitieron los compañeros de la red, estaban interesados en que pueda hablar sobre la hidrovía, así que ahora cambiamos tipo pum, de tema así profundamente, con muchas igual continuidades, ¿no? Que me parece que por eso es que están juntos estas temáticas. Cuando me preguntaron hoy más concretamente sobre qué pensaba hablar, lo primero que contesté fue hidrovía y modelo productivo, porque me parecía que era central que lo podamos pensar desde esta perspectiva, ¿no? Y lo primero que quiero hacer es desterrar la palabra hidrovía. Me parece que tendríamos que poder nombrarlo de otra manera y pensar de qué manera lo nombramos también, ¿no? Digo, si nosotros decimos Paraná, lo primero que pensamos en los casos de las personas que aquí estamos y vivimos en la ciudad de Paraná es en nuestra ciudad. Pero antes que eso pensamos en el río. Y en ningún momento pensamos al río en términos de un lugar para transportar cosas, digamos, ¿no? Generalmente uno piensa en el río y piensa, en todo lo que el río significa en términos de acumulación de capital social y generacional, es decir, qué nos han transmitido el río y qué experiencias hemos hecho del río. Resulta que el río desde Paraguay hasta la desembocadura con el océano, de repente, o con el mar, de repente, toda esa cuenca gigante hoy está siendo dirigida y pensada por sectores que nada tienen que ver con quienes vivimos cotidianamente a los bordes de ese río y con quienes creamos comunidad, digamos, ¿no? Con ese río. Entonces, hay que pensar otra manera de nombrar a todo este enclave y a toda esta, de hecho, cuenca, ¿no? Que no sea como hidrovía, porque en realidad eso responde a un modelo que es un modelo privatizado, que es un modelo de vía y de transporte de mercancía. En nuestro país, la hidrovía como tal surgió en 1995, ¿no? Cuando se privatiza por primera vez, que lo hace, por suerte ahora podemos nombrarlo porque ya le llegó la justicia biológica, el señor Menem, porque en otro momento si lo nombrábamos teníamos que, nos asustábamos todos. Menem la privatiza y la concesiona a una empresa belga y parte argentina, ¿sí? La privatiza y la concesiona con el objetivo de realizar una vía transportable y navegable que cumpla con algunos requisitos que eran ni más ni menos poder transportar por todo el río Paraná, por toda la cuenca del Plata, lo que se producía no solo en nuestro país, sino también en países cercanos como Paraguay, Brasil, Uruguay, etcétera, ¿no? Esta privatización se hace para el dragado, el balizado y el señalamiento. Y además, como está privatizada, los peajes para poder formar parte y
sumado también a esto, es la entrega de todos los puertos y el control de lo que allí se traslada y se comercializa. Esto vino de la mano también de un proceso de desmantelamiento y de eliminación de toda nuestra marina mercante. Ustedes, cuando nosotros decimos el río Paraná, también quizás, si se acercan al río Paraná de nuestra costa, van a ver los puertos, que bueno, de hecho, la Multi realizó una actividad cercana a uno de los lugares que ha quedado realmente desmantelado, que son los galpones viejos que hay, que bueno, nosotros hicimos un hermoso mural en uno de ellos, esos galpones que hoy son la escuela de canotajes, en otro momento también pertenecían a lugares en donde se acondicionaban, se creaban también embarcaciones y se cuidaban embarcaciones que hoy ya no existen, ¿no? Porque han sido eliminadas. Bueno, está también la escuela técnica ahí, que generaba un edificio totalmente vinculado al puerto, que hoy tampoco existe, ¿no? Y nos encontramos, como les decía, con un proceso de privatización de muchos años. Yo les dije, la hidrovía se privatizó en el 95, la concesión estaba hecha en el decreto 243/95, que se extendía hasta el año 97. En el 97 se renueva otra vez hasta el 2005. En el 2005 se decide renovar otra vez a la misma concesión hasta el año 2009. Y en el 2009, que debería haberse renovado, directamente se prorroga hasta el 30 de abril de este año, en donde había un proceso supuestamente para volver a licitar internacional y nacionalmente, y de repente, bueno, también, bueno, fallece el ministro de Transporte y por lo tanto se prorroga por 90 días más. Este año fue bajo el decreto 949/20, y no solamente se buscaba renovar la privatización por el dragado, el balizado y el señalamiento, sino también que se conforma el Consejo Federal de la Hidrovía con supuestamente la idea de democratizar un poquito lo que ahí pasa, ¿no? Ese Consejo Federal, por supuesto, que no incluye a ninguno de los habitantes alrededor de las cuencas del río, sino que es un Consejo Federal hecho simplemente por representantes de esta democracia tan limitada que tenemos, es decir, hay representaciones de los gobiernos, pero no de las poblaciones, mucho menos de la gente que habita el río, ¿no? Es decir, de la gente que, bueno, que labura en los puertos o que fue expulsada, ¿no? Porque, ¿para qué se hace esta vía navegable? Yo algo les dije ya, es para transportar mercancía. Ahora, ¿cuál es la mercancía que allí se transporta? Y me parece que ahí está lo central para discutir el modelo productivo y cuál es el impacto que esto tiene en términos de pérdida de soberanía, que es una pérdida de soberanía económica, una pérdida de soberanía productiva y una pérdida de soberanía alimentaria. Desde el 95 para acá, con toda esta producción de la hidrovía, se genera un proceso paralelo, que es la profundización del agronegocio. ¿Por qué? ¿Qué sale por los 30 puertos que tiene aproximadamente hoy por hoy privatizados? Yo tengo, no sé si poder presentar pantalla porque soy bastante mala con esto, pero lo voy a intentar. A ver. Intentalo tranqui que te decimos cuando se vea. Dale. Toda mi pantalla. ¿Se ve ahí? Porque no, creo que no me deja. No. No todavía. No. Capaz que no me deja porque no soy la administradora, che. Y presentar una pestaña. Debería, ¿no? Dale. Sí, lo que pasa es que la tengo descargada, ¿viste? Entonces con la pestaña no me estaría permitiendo mostrárselo. Bueno, cosas que Es un pasan. PDF. Es una imagen. Para que copio a ver si puedo. Pongo presentar ahora, pongo toda la pantalla y no me habilita el el botoncito de compartir. Bueno, no importa. Después se las paso por WhatsApp a quienes están en el WhatsApp de las diferentes asambleas. De hecho, se lo puedo quizás mostrar. ¿Querés pasarme el link y intento? ¿O alguna persona administradora?
¿Sabes qué? Ya se me ocurre cómo puedo hacerlo. A ver. Bueno, sigo mientras tanto. Yo lo que les quería mostrar es ni más ni menos el mapita de cómo está la hidrovía hoy, que es una, y cómo es la privatización, ¿no? El impacto que tiene cuando nosotros hablamos de la privatización, qué es lo que estamos diciendo en el sentido de eh, las empresas multinacionales que tienen el control de los puertos. Digo algunos ejemplos muy concretos, ¿no? Entre esto. Por ejemplo, el puerto de Diamante tiene las concesiones de Cargill, es decir, quien tiene la balanza y quien carga los barcos en el puerto de Diamante, que fue un puerto que se hizo a nuevo por el Estado entrerriano, es Cargill, es una multinacional, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante que para estos sectores, lobistas internacionales, digo, quién está atrás de la privatización de esta hidrovía? Ni más ni menos que empresas como Cargill, empresas como Boone, como Midland, como Dreistus, lobistas argentinos del agronegocio, lobistas de derecha, porque yo les comenté, todos los gobiernos sostuvieron la hidrovía, digamos, del 95 hasta acá, y sostuvieron la hidrovía porque no solo le daban la privatización, sino que daban subsidios que son multimillonarios, es decir, lo que estos lobistas quieren es que la privatización de esa vía también haga una exclusión de cualquier control del Estado. Y el Estado no es que dice, bueno, o mejor dicho, el Estado hoy dice, esto lo tienen que hacer privados porque nosotros no tenemos ni la maquinaria para el dragado, ni tenemos la capacidad para hacer el señalamiento, y ahora hay que preguntarse al servicio de qué también está ese dragado, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que se quieren hacer es aumentar el dragado de un 30 a 38 metros, ¿no? De profundidad de cauce. Y esa profundidad de cauce lo que permitiría es que los diferentes barcos transoceánicos que transcurren por esta vía, por este río, puedan cargar no ya sus bodegas al 60%, como lo están haciendo hoy, sino pasar a un 100% de carga, ¿sí? Y gracias Enzo ahí por el dato de los 38 pies, son 12 metros, con el 100% de carga le permitiría aumentar, ¿no?, la capacidad de traslado por cada uno de esos barcos. Ahora, ¿qué es la carga? ¿Qué es lo que quieren trasladar todas estas empresas internacionales? Fundamentalmente materia prima, algunos minerales, en algunos casos, y cuando uno empieza a desandar se encuentra con que lo que se carga en ese barco es ni más ni menos que la producción del agronegocio, que es la producción de la megaminería, que es entonces la profundización del extractivismo, ¿no? Y no es sin consecuencia que sea del 95 para acá, y ni hablar del contrabando, ahora cuento algo sobre eso, del 95 para acá. En el 96, que fue el año en donde se empezó a plantar la soja transgénica en nuestro país, vemos cómo hay un salto absoluto entre las formas y el tipo de producción que había en nuestro país y el que hay hoy, ¿no? En el 96 había alrededor de casi 6.700.000 hectáreas ocupadas por alguna, ocupadas por alguna de las producción, ¿no?, de agrícola. En ese año, el 5% de la soja sembrada era una variedad transgénica, ¿sí? Recién ingresaba. Y eran, les decía, 6.700.000 hectáreas que se utilizaban para esto. En el año 2019, es decir, del 95 hasta el 2019, el salto cualitativo fue prácticamente del 100%, es decir, pasaron a ver casi un 100% de las áreas sembradas por trigos que pertenecen a variedades modificadas genéticamente, perdón, por cultivos que pertenecen a variedades modificadas genéticamente. Si uno mira la campaña solo del 2018 y 2019, hay alrededor de casi 30 millones de hectáreas, aproximadamente el 72% de la superficie cultivable total del país fue destinada solamente a soja, maíz, girasol y algodón. Y de soja y del maíz, el 70% estuvo destinada a la exportación de alimentos para
fundamentalmente empresas de China, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una privatización de una de las vías más importantes, ¿no? Del río más importante y de conexión entre diferentes países, al servicio de la profundización de un agronegocio y al servicio también de... gracias, ahí está. Buenísimo. Al servicio no solamente de la profundización del agronegocio, sino de una cadena de saqueo, ¿no? Ahí pueden ver cómo las diferentes banderas controlan los diferentes puertos, ¿sí? Van a ver que, bueno, que casi no hay banderas argentinas y sí son la mayoría en banderas de multinacionales, ¿sí? Entonces, yo les decía, es una cadena de saqueo, ¿no? Porque si ustedes escuchan de manera constante los gobiernos, ¿para qué utilizan los dólares que se consiguen de estas exportaciones, de estas salidas del agronegocio? Fundamentalmente para el pago de la deuda externa. Una deuda externa que tiene un mecanismo concreto, que es un sometimiento a los pueblos para generar más ajuste, para generar la entrega de los bienes comunes, la privatización, como les decía hoy, de un capital social que es acumulado generacionalmente, es decir, para que estas banderas estén ahí, hay que expulsar a los pobladores, fundamentalmente, que viven en todo este territorio, hay que expulsar las formas de vida con ese territorio, porque el dragado, por ejemplo, también impacta muchísimo en la vida de los peces, por poner un ejemplo muy concreto, y entonces hay cientos de familias que vivían alrededor de los ríos y que toda su economía estaba alrededor de una pesca familiar que además, ni hablar si tenemos que hablar ¿no? de las consecuencias de la pesca industrializada, que es brutal, ¿no? Entonces, hoy tenemos una presión muy grande de todo el lobby del agronegocio para seguir extrayendo todo esto, que no es solamente seguir teniendo el control sobre el río, sino fundamentalmente seguir teniendo el control sobre lo que se produce, ¿no? Y les decía hoy con un basamento del Estado muy grande, porque el Estado no controla lo que pasa ahí, ¿no? María ponía en el chat hace un ratito y el contrabando. El contrabando es legal. ¿Por qué digo esto? Es bastante fuerte, digamos, ¿no? Porque para pagar impuestos, por ejemplo, para pasar por cualquiera de esos puertos, esa simple declaración jurada. Y no hay un control real sobre qué es lo que sale de esos puertos. Entonces, hoy por hoy, hasta la soja, digamos, en cierto sentido, tiene una lógica de contrabando. Hasta los productos de la megaminería y demás, porque se paga por toneladas y nadie controla. Y además de que nadie controla, es decir, que ni siquiera en las pocas retenciones, los pocos impuestos que hay sobre estos sectores que ganan de manera desorbitante, además el Estado subsidia esto, ¿sí? Desde el 95 al 2001 le pagaban a esta empresa concesionaria que es de Holanda y Argentina 40.000, belga y Argentina, 40 millones de dólares por año solo de fondos nacionales, es decir, no se cuentan los subsidios que puedan recibir cada uno de esos puertos de la provincia, del municipio donde estén, solo de fondos nacionales. En el 2010, un decreto de Cristina Fernández, cuando se volvió a hacer, yo les decía, en el 2009 se prorrogó, en el 2010 hubo un decreto de Cristina Fernández en donde se le daba un aporte mensual de 3.125.000 dólares de manera mensual, es decir, que es alrededor de 112.500.000 para el dragado solamente de un sector de esa hidrovía, no de la totalidad, sino que solamente un sector que es de Santa Fe hasta la confluencia. Toda esta plata que sale del Estado es plata que después se niegan, ¿no? Para salarios, para, o para programas de cuidados ambientales, digamos. Y es plata que además tiene un círculo que no termina nunca, que es de la deuda externa. Porque el macrismo sostuvo esta privatización, sostuvo los subsidios, dio además concesiones más sobre Montevideo, es decir, de hecho hay que tener un cuidado porque una de las cosas que se pueden modificar con la nueva privatización es nuestra salida al océano. Digamos, Argentina podría perder el paso de la salida al océano, que queda frente de Montevideo ese paso. Entonces, y eso se está discutiendo ahora.
¿no? Y cuando uno mira el proceso exclusivamente de este año, se encuentran que, bueno, que recientemente un entrerriano es el que está a cargo de pensar la concesión, o mejor dicho, de pensar esta licitación, que es ni más ni menos que Leonardo Esteban Cabrera Domínguez, que es ex empleado de Dreyfus, una de las empresas de granos más importante y una de las que ya tiene el control y de las que más lobby está haciendo para que esto se vuelva a privatizar. Porque si el Estado interviene y controla, hay una de las cosas como el contrabando que hablábamos hoy, como el pago de impuestos y todo, que se vería frenado. Y además, un punto que es muy, muy importante y que yo lo voy a buscar porque lo tengo anotado, porque con los números soy un desastre, las ganancias brutas. Hay investigadores de CONICET que han hecho una investigación muy importante en donde demuestran cuáles son las ganancias que estos tipos se quedan por tener todo el control del río Paraná. La última que hay establecida y que es de una auditoría general de la Nación, es decir, es un dato público, es del año 2005 y las ganancias fueron de más de 26 millones. Digo que es la última porque parte de las empresas que están en esto están en una investigación ahora por problemas de corrupción que, bueno, que se empezaron a investigar post-2018 a raíz de la ley del arrepentido, y entonces está todo en investigación en este momento, una investigación que, bueno, que mientras sea atada por la misma justicia, que es, como bien decía Luz, una de las patas más del Estado para garantizar el extractivismo, es muy difícil que lleguemos, la verdad, a una conclusión de lo que verdaderamente pasa ahí. Me parece que lo que sí hay que seguir estudiando y seguir desandando es cómo hoy por hoy, en este modelo capitalista, extractivista, patriarcal, hay un engranaje que ellos consideran que es bastante perfecto para profundizar el saqueo, ¿no? Y cómo las venas abiertas de América Latina siguen abiertas, siguen sangrando y de muy fuerte, y este es un ejemplo muy concreto, ¿no? La verdad es que, bueno, que el modelo extractivista, que no solamente es un modelo extractivista si lo pensamos desde el agronegocio, sino que es extractivista en lo industrial, en lo energético, en la forma de pensar también la minería, en lo financiero, y acá esto se ve profundamente, es un modelo que intenta avanzar cada vez más en la depredación, no solamente del ambiente, sino también de las relaciones laborales y con los seres humanos, ¿no? Y por lo tanto es una espiral que intenta seguir creciendo, 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 de devastación, de saqueo y de consecuencias ambientales que todavía no son del todo, digamos, no previsibles. Me parece que en ese sentido hay como algunos puntos que es central saberlo. Primero es que las poblaciones hace mucho tiempo vienen resistiendo y vienen intentando recuperar el río en su totalidad, recuperarlo como cuenca, recuperarlo como parte de la vida, ¿no? Y no como una vía de saqueo.